Señor, te damos muchísimas gracias porque podemos reunirnos para este estudio. Te damos gracias, Padre mío, porque nos pudiste traer aquí. Señor, te queremos pedir que los que todavía no se conectan lo hagan pronto. Y Padre, bendice a Miguel, guíalo en cada una de las palabras que va a decir, Señor, para que podamos salir todos edificados. Ayúdanos en todo esto, Padre mío, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a empezar con versículos que comúnmente mencionamos, que es Juan 32, 34 y 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De cierto os digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres o libertare. ¿Ver? Entonces, libertad para vivir. Lo primero que nosotros tenemos que experimentar en nuestra vida para poder experimentar la libertad que tenemos en Cristo, recuerden que Pablo decía dice en sus cartas, es que critican la libertad que tenemos en Cristo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para ser libres es, tenemos que escapar de todas aquellas cosas internas y externas en nuestra vida que destruyen nuestra confianza en Dios o destruyen nuestra relación con Dios a causa del pecado, a causa de querer vivir para nosotros mismos. Por eso siempre en un estudio como este, el consejo, la exhortación, es que empecemos por escudriñar nuestras vidas, que veamos internamente cuál es el origen de nuestros pensamientos, el origen de nuestras actitudes, el origen de nuestras angustias, el origen de nuestros temores o pesares. Si nosotros aprendemos a analizar, vamos a desarrollar la destreza de descubrir cualquier cosa que hay en lo profundo de nosotros. Nosotros somos el reflejo de lo que hay en nuestra mente. Si estamos llenos de Dios y del Espíritu Santo, vamos a reflejar a Cristo. Recuerden, por ejemplo, a Esteban cuando iba a ser apedreado después de que en Hechos 6 y 7 pone en su lugar a todos los judíos y les narra su historia, se las redacta en unos pocos pasajes, como él a punto de ser apedreado, que por cierto fue la primera víctima después de Cristo en ser así apedreado por causa de su nombre, dice, brilló su rostro y los dientes de todos los fariseos, saduceos que estaban ahí, del Sanedrín, crujían contra él sus dientes, pero vieron que su rostro brilló porque reflejó plenamente a Cristo. Ya ven que vimos la cuestión del velo de Moisés la vez pasada y cómo este brillo fue, vino al rostro de Moisés por estar en contacto con Dios, pero este brillo se fue desvaneciendo y era un indicador de que la ley se iba a desvanecer para que viniera la gracia. Es lo que vimos la vez pasada. Pero aquí, en el caso nuestro, si nosotros aprendemos a ver hacia adentro de nosotros el origen de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras respuestas ante los problemas, vamos a ir desarrollando esa actitud que le va a permitir al Espíritu Santo que tengamos controles en nuestra vida. Recuerden que todos los seres humanos, y Dios los puso, tenemos emociones, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús lloró antes de resucitar a Lázaro, como humano sus emociones surgieron, ¿no? Él ya sabía lo que iba a hacer, pero en ese momento al ver llorar a Marta, a María y a todos los fariseos, bueno, a todos los judíos, mejor dicho, que los acompañaron en el velorio de Lázaro y dijeron, ¿no podía este que ha resucitado muertos resucitar también a Lázaro o sanarlo de su enfermedad? Perdón, sanarlo de su enfermedad. Y bueno, entonces Jesús dijo, Lázaro resucitará. Pero ahí vemos que surgieron emociones. O sea, nosotros tenemos emociones. Las emociones no controladas por Dios nos llevan de alguna manera, a ser inestables, a esclavizarnos al pecado por los temores, etcétera. Las emociones controladas con Dios
por Dios nos llevan siempre a buscarle a Él, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos decir, como dice Juan 8:34, de cierto digo que todo aquel que comete pecado es esclavo es del pecado, podríamos decir que somos esclavos cuando algo nos controla o nos domina, ¿sí? Generalmente el diablo usa las emociones, hace que perdamos la vista o que desviemos la mirada de Dios y que lo pongamos en las circunstancias, y usa nuestras emociones para esclavizarnos, para que nosotros pequemos, para que no seamos testigos fieles, ¿sí? Entonces podríamos decir que somos esclavos cuando nos domina una fuerza mayor. La idea es que Dios debe ser el Señor de nuestra vida. Si Jesús dio todo, Él debe ser nuestro Señor, nuestro Rey, etcétera. Pero cuando nosotros tenemos digamos, ese conflicto de pensamientos entre anhelar las cosas de esta vida o vivir por las cosas las cosas equivocadas que esta vida nos ofrece, los falsos conceptos de felicidad, de satisfacción, etcétera, entonces nosotros estamos sujetos a ser esclavizados. Pero si nos concentramos en la palabra de Dios, en la gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros, como dice 2 de Corintios 5, 14 y 15, el amor de Cristo nos constriñe, etcétera, entonces vamos a ser esclavos de Cristo. Por eso es así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, va a dominar nuestra vida a quien nosotros sirvamos. Y a quien servimos puede ser una fuerza mayor que todavía no le dé el trono a Jesucristo, ¿sí? Por eso, cuando una persona vive en esto, podríamos llamarle nosotros ataduras o una atadura, ¿sí? Las ataduras frustran o truncan la libertad que podríamos experimentar por haber sido rescatados por Cristo y nos esclavizan a nuestros temores, nos llevan a cometer pecados, nos llevan a rebelarnos contra Dios, ¿sí? Entonces, en la vida vamos a ver a muchos que se dicen libres, pero la verdadera libertad está en que Dios gobierne nuestra vida y ser libres de inmoralidad sexual, no solo de obra. Hay creyentes que jamás se atreverían a cometer un acto, pero en el pensamiento sí puede suceder. La pornografía puede propiciar esto, o el alcoholismo, ¿sí? El amor al dinero, el amor al trabajo por temor a quedarse sin dinero. O sea, donde están tus temores, ahí donde se tiene que controlar. Ahí es lo que va a controlar tu vida, mejor dicho. Por eso dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y es precisamente el temor a Jehová, el temor reverente, sabiendo de que Dios tiene la razón de todo y nos lleva a sujetarnos a Dios. Ese es el temor reverente que Dios quiere que tengamos. Si nosotros desviamos la mirada de Dios, desviamos la mirada de Jesús, entonces otro tipo de pensamientos e ideas van a dominar nuestra mente. Y es ahí donde se van a originar las ataduras que nos van a impedir servir a Cristo con libertad, que nos van a impedir ser libres para amar, ser libres para dejarlo todo a causa de Cristo por su amor. O sea, podemos estar encadenados, por ejemplo, a una relación que sabemos que no es correcta. Por ejemplo, la Biblia dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, ¿no? Porque mejor te es entrar manco que entrar, y entrar al reino de los cielos que con tus dos brazos ir al infierno y tu ojo derecho, etcétera, ¿no? Entonces nosotros vemos que Dios quiere que quitemos de nuestra vida cualquier cosa que pueda desviarnos del camino. Y eso es lo que podríamos decir, reitero, son ataduras que nos mantienen esclavizados y nos impiden ser libres para servir a Cristo y nos dominan. O sea, recuerden que un esclavo es dominado por su amo, no tiene voluntad, hace lo que el amo quiere. Entonces, cuando somos esclavos del pecado, somos siervos de la maldad. Y entonces empiezan en nosotros, en nuestra vida, a apoderarse falsos conceptos,
como el deseo de tener poder, o de tener control del dinero, o tener mucho dinero, o temor de no tener lo suficiente. Todo ese tipo de cosas nos esclavizan. Y ¿por qué digo temor de no tener lo suficiente? Porque la Escritura dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Por tanto, si buscamos a Dios, vamos a tener la seguridad de que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo, como dice Filipenses 4, bueno, Filipenses, ¿sí? Entonces, cuando somos esclavos del pecado, nuestra conducta va a ser de acuerdo al pecado, ¿sí? Hacer lo que le place al pecado. Recuerden, por ejemplo, que nosotros hemos dicho que el sentido de autocomplacencia también es el principio del pecado. Yo voy a vivir para complacerme a mí. El problema es que hemos sido bombardeados desde que tenemos uso de razón con falsos conceptos, a tal grado que nuestros conceptos de felicidad están fuera de la realidad, están desviados de lo que Dios dice. La verdadera felicidad es tener una relación con Dios, es vivir para Él, etcétera, es confiar en Él. Esa es la verdadera felicidad. Que Dios te salve, que ponga en ti su Espíritu Santo, que te dé la fe, que es un don. La fe mueve montañas, la fe le da sustancia a todas las cosas. Recuerden, todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Pero cuando caes en el engaño de la autocomplacencia del pecado, entonces automáticamente entras en esclavitud. Y empiezan los temores, por ejemplo. Aún como creyente, cuando tú sabes que tú estás haciendo algo que no es correcto, lo escondes. No quieres que nadie se dé cuenta. Cuando tú te descubras en la vida como creyente escondiendo situaciones que haces, quiere decir que ya tienes una atadura y estás siendo esclavo de eso. Estás siendo esclavo del pecado. ¿Por qué? A libertad nos llamó Dios. ¿Y qué significa la libertad? Que si tú con Dios eres transparente en tu relación y aún le puedes expresar tus debilidades y muchas cosas, tú no vas a tener ninguna dificultad de ser transparente con los demás. Si eres transparente con Dios, vas a ser transparente con los demás, sobre todo con los hermanos en la fe. ¿Ves tú? Pero cuando tú empiezas a esconder algo, ya implica mala conciencia, que implica que hay pecado, y si ya lo estás escondiendo es porque ya tienes una atadura y estás bajo el dominio del pecado. Esto es lo que nos lleva a la esclavitud, ¿sí? Entonces, la esclavitud nos lleva al temor de ser descubiertos en lo que ocultamos. Fíjate qué interesante. Ninguno de nosotros, por supuesto, quiere admitir que es esclavo de algo, pues por orgullo, pero en realidad siempre todo este tipo de cosas que todos experimentamos, tenemos que llevarlas al trono de Dios. Muchas personas piensan que ya se salvaron porque hicieron una oración o porque asisten a una iglesia, etcétera. Pero en realidad el principio de la salvación es ser honesto con Dios. Es decir, Señor, sí he pecado, Señor, sí tengo estas tendencias, Señor, me atrae esto, lo otro, aquello, pero sé que no es tu voluntad. Ese es el principio para ir a Dios. Quiero dejar este tipo de vida que no me hace feliz. Y ahí es donde viene el arrepentimiento y ahí es donde Dios otorga la fe que salva. Amén. Pero ya una vez que estamos en Cristo, ya tenemos una armadura divina y tenemos al Espíritu Santo y todas las armas para vencer. ¿Qué pasa si tú vienes a Cristo y quieres seguir bajo los estándares de tu antigua vida? Es como si Cristo te libertare y te vas a volver a esclavizar. Ejemplo, el pueblo judío. Era esclavo en Egipto. A través de las 10 plagas, Moisés los saca de Egipto, cruzan el mar Rojo, que significa el nuevo nacer, entran al desierto y cuando empiezan las pruebas, en sus corazones se quieren regresar a Egipto. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, nunca jamás vuelvas a Egipto.
Y nosotros vemos a través de la historia de Israel que sí volvieron a Egipto, Salomón negoció, se casó con la hija del faraón y cosas de ese tipo pasaron, ¿ves tú? Egipto representa nuestra vida antigua, antes de Cristo, que es una vida de esclavitud al pecado. Entonces, si tú eres rescatado para vivir en la libertad de Cristo, y sí, el desierto significa que vas a tener que aprender a depender de Dios, vas a tener que recibir tu maná cada día, no vas a poder atesorarlo porque sea gusana, todo ese tipo de cosas, ese tipo de enseñanzas que la Biblia nos da a veces nos asustan, como le pasó al pueblo de Israel. No, es que nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano, ¿no? Que seguramente tenía todas las proteínas y los elementos necesarios para que ellos estuvieran bien en el desierto. Queremos carne. ¿Y qué sucedió? Dijo, ok, quieren carne, tomen carne. ¿Y qué pasó? Se murieron desde los más robustos, ¿ves tú? No era el alimento adecuado. Entonces nosotros entramos en la vida y Dios nos empieza a dar el alimento espiritual que nos va a hacer crecer, que nos va a libertar de la esclavitud del pecado, pero a veces decimos, no, es que yo extraño este tipo de cosas y nos queremos volver a Egipto. Ahí es donde entramos otra vez en esclavitud, ¿sí? Y pues podemos estar esclavizados a muchos tipos de ataduras. ¿Qué tenemos que hacer para solucionarlo? Lo primero que ya les estaba diciendo yo, tenemos que admitir que tenemos un problema espiritual. Cuando en nuestro corazón nosotros no queremos servir a Dios, cuando en nuestro corazón nos inclinamos hacia la vida del pecado, porque lo que sea nos satisface, etcétera, y no queremos dejarlo, entonces, si somos conscientes de ello, vamos con Dios y Señor, sé que esto no está bien en mi vida, ayúdame a dejarlo, cambia mi mente. Recuerden ustedes que el creyente se arrepintió y tiene que seguir arrepintiendo. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Como dice Primera de Juan 1:9. ¿Por qué? Porque el pecado produce maldad. Pero el arrepentimiento trae un cambio de mente, un cambio de dirección es darse la vuelta al pecado o a ese tipo de circunstancia en nuestra vida que nos está alejando de Dios y que nos está haciendo daño. Por eso es que el creyente se arrepintió para ser salvo, es salvo para siempre una vez que es salvo, pero se tiene que seguir arrepintiendo porque cada día pecamos mientras estemos en este cuerpo, porque tenemos esta lucha interna, ¿no? Recuerden lo que dice Gálatas, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿sí? Por eso es tan importante profundizar en nuestra vida para poder analizar el origen de las cosas. ¿Dónde comenzó mi rebeldía? ¿Dónde comenzó mi inclinación hacia este tipo de pecado o a este tipo de desobediencia? Quizá pudieron ser problemas de inseguridad. Quizá en lugar que huimos de la confrontación y buscamos una forma de escape paralela que nos lleva a la esclavitud. Pero la única manera de liberarnos de la esclavitud siempre es el arrepentimiento del pecado. Cuando tú usas otros medios, que la Biblia, bueno, podríamos llamarlo justificación, pues eso te lleva a esclavizarte del pecado. No reconocer tu pecado, no lo arreglas, no cambia tu mente, no cambias de dirección, pero como no quieres arrepentirte, entonces buscas razonamientos que justifiquen lo que tú estás haciendo. Esto te lleva a la esclavitud. También podemos tener temor al fracaso, ¿sí? Si tenemos temor al fracaso, a lo mejor el trabajo puede convertirse en nuestro Dios. Hace poco, una persona que no va frecuentemente al estudio, pero fue el otro día, un muchacho que, que llevó Marisela, dijo, es que yo trabajo los domingos, pero hoy dije, no, yo me voy al estudio. ¿Ves? Nosotros no tenemos más que pedirle a Dios, no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal. En mi caso personal, yo recuerdo que yo le pedí a Dios que me permitiera servirle y al permitirle servir, Él me dio una infraestructura
en la cual yo le pude servir aún en mi trabajo. Tuve un negocio, yo era mi propio jefe, yo podía hacer, en un sentido, dedicar el tiempo que quería a Cristo. Si hablaba de Cristo, no había un jefe que me lo prohibiera o circunstancias que me lo impidieran. O sea, Dios nos puede dar la forma si de corazón queremos cumplir y queremos estar en su presencia, de hacerlo, de liberarnos de eso. Pero si tú tienes temor, entonces no voy a hablar, no voy a hacer que me critiquen, ¿no? No voy a salir a hablar, no voy a hacer que me despidan o cosas de ese tipo. Cuando el llamamiento, todos lo sabemos, es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esta debe ser nuestra primera prioridad y cuando en nuestro corazón nos inclinamos a ella, entonces Dios estructura nuestra vida y nuestras circunstancias a que podamos servirle. Por eso es que este tipo de ataduras, como el temor a perder un trabajo, puede ser nuestro Dios y es obviamente un Dios falso, ¿sí? Y todo este tipo de cosas, cuando nosotros no reaccionamos correctamente, puede producir en nosotros amargura, que es otra forma de atadura. Porque la amargura no te permite amar a los demás ni te permite amar a Dios, a lo contrario, te sientes abandonado, sientes que Dios tiene favoritos, ¿por qué Él y por qué no yo? Cuando Dios tiene su plan para cada persona. Es tan perfecto el plan para cada creyente, para cada hijo de Dios, que no hay otro igual para Él. Pero si empezamos a compararnos con otros creyentes, pues ese no es el plan para ti, entonces te vas a sentir frustrado y eso se va a convertir en amargura. ¿Por qué Dios no me da a mí lo que yo deseo? ¿Ves tú? Y en el fondo, eso no puede ser otra cosa que envidia, por ejemplo. Por eso es importante profundizar, ¿ven ustedes? Porque si nosotros no profundizamos y desenmascaramos en nosotros todo este tipo de pensamientos que nos llevan a rebelarnos contra Dios o a no confiar en Él, son las ataduras que nos roban la libertad de vivir para Cristo. Aún nosotros podemos tener traumas. No todos tuvimos una infancia excelente. De hecho, todos tenemos traumas de una u otra manera de la infancia, una injusticia. Tu papá te regañó, te echaron la culpa y te castigaron a ti y no a tu hermano, cosas de ese tipo. O sentiste que tu hermano o tu hermana era favorita y a ti siempre te criticaban o te ponían a hacer cosas que no querías, te sentías víctima, todo ese tipo de cosas. Dios quiere liberarnos de ellas porque nos impiden correr la carrera de la gracia. Esto puede provocar resentimientos que marquen nuestra vida. Recuerden una cosa muy importante para poder entender profundamente esto. Todo lo que nosotros pensemos hacia los demás o hagamos mal hacia los demás o tengamos frustración, realmente es hacia Dios. Porque recordemos nosotros que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y nuestro prójimo es creación de Dios también. Por tanto, todo ese tipo de cosas, a final de cuentas, repercuten hacia Dios. Por eso es que el pecado es hacia Dios. Por ejemplo, David pecó con Betsabé, mandó matar a Urías el Eteo, se estuvo justificando más o menos 2 años hasta que lo confrontó el profeta Natán, pero cuando él confiesa el Salmo 51, ¿cuál es una de las frases que dice? Contra ti yo solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Ves? El pecado es contra Dios. Cuando Daniel ora por Israel, Daniel es declarado en la Biblia como muy amado, pues Daniel dijo, hemos pecado. Se incluyó en la oración que él hizo. ¿Ves tú? Entonces, si es así, todo pecado en realidad es contra Dios. Y todo sentimiento o esclavitud del pecado realmente afecta nuestra relación con Dios. Entonces, nosotros tenemos que
ir a lo profundo para quitar los resentimientos. Tenemos que saber que no hay dos personas iguales y el trato de Dios con cada uno de nosotros es, perdón, se me conectó acá. Uy, lo voy a poner, perdón. Lo voy a poner en avión. Acuérdense, en cada estudio hay que apagar los celulares. Y ahorita se me conectó con la compu y todo. Bueno, volviendo al punto. A final de cuentas, si todo es contra Dios, tenemos que ir con Dios para decir, Dios, líbrame de esto. Ahora, ¿podemos llevar a cabo esto solos? No, necesitamos de la ayuda de Dios. Pero para eso Dios nos dio su Espíritu Santo. Recuerden lo que dice Romanos 8. El Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Ven ustedes? Todo lo escudriña. No, o sea, Dios sabe todo de nosotros, aún dice la Biblia, entiende todo intento de los pensamientos, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, si le desechares, Él te desechará para siempre. ¿Ven ustedes? Entonces tenemos que pedirle ayuda a Dios para que nos ayude a superar aquellas cosas en las cuales seguimos esclavizados y que son ataduras que nos impiden ser libres para amar a Dios. Él nos va a dar la fortaleza para para llevarlo a cabo, si realmente dependemos de Él. Y podemos vivir sin enemistades, sin odio, sin amargura, sin rencores, porque Dios nos va a liberar de todo ese tipo de cosas. Su amor supera todas las cosas. Por eso dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de pecados, que el amor cubrirá todas las faltas. No hay nada más grande que el amor de Dios. Y cuando nos recreamos en el amor de Dios, entonces viene la seguridad total de que no hay casualidades en nuestra vida y que todo lo que Dios permite que pase en nuestra vida tiene un propósito de amor. Por eso Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso es tan importante, en lugar de llenarnos de sentimientos encontrados negativos, tenemos que escoger amar y perdonar. Si Dios nos perdonó a nosotros, nuestros pecados que nos hacían merecer el infierno eterno, ¿cómo no podemos nosotros perdonar a nuestro prójimo otro tipo de pecados? Ahí está la parábola de los dos deudores, ¿no? Aquel siervo al que Dios le perdonó una deuda impagable y cuando salió ese siervo de con su amo, le empezó a cobrar a su consiervo una deuda pagable. Y él le rogó, como él le rogó al amo, perdóname, yo te lo pagaré. Y el amo fue movido a misericordia y le perdonó, pero él no quiso perdonar a su consiervo. ¿Y qué sucedió? Que cuando el amo se entera, dice, oye, no te perdoné yo toda esta deuda y tú no debías perdonar a tu prójimo. Y entonces, ¿qué dice? Ahora vas a pagar tu deuda echada en las tinieblas de afuera, ¿no? Entonces, cuando sentimos el perdón de Dios, Dios nos lleva a perdonar, entonces se acaban los conflictos. Todos tenemos situaciones que nos frustran, situaciones que hemos vivido que de alguna manera nos han marcado, ¿no? Que las traemos ahí. A lo mejor tienes resentimiento con tus papás por cómo fueron de estrictos o porque aún ellos hicieron cosas que te dañaron. Si tu papá era un alcohólico y llegaba y te golpeaba, claro que estuvo muy mal, ¿verdad? Pero o sea, el perdón te libera a ti. Por eso Dios pide que perdonemos. La Biblia también nos dice que confrontemos. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Si se arrepiente, perdónale, etcétera. Pero, aunque la otra persona no se arrepienta, que tú perdones te libera a ti. Y eso te da la libertad para vivir para Cristo. La libertad para amar. Pero todo eso solo lo vamos a lograr dependiendo de Dios y de sus principios.
No debemos permitir que nada destruya nuestra relación con Dios, ni nada con nuestro su prójimos. Por ejemplo, en la epístola de Judas dice, hablando de los incrédulos, a unos que dudan, convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, de otros tened misericordia con temblor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Ese es el trato con con los incrédulos. Pero Dios dice, si dudan, convencerlos. ¿Por qué? Porque les vas a hablar de Cristo. Y si vas a hablar de Cristo, no tiene que haber ningún sentimiento encontrado en ti, porque eso va a perjudicar la fluidez del Evangelio o la pureza del Evangelio, ¿ves? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para lograrlo? La palabra de Dios nos da principios. Vamos a ver el Salmo 22-25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. O sea, de ti, de Dios, mi alabanza será para Dios. Y esto de los votos es bueno, ya sabemos. Lo que tú le prometes a Dios tienes que cumplirlo. ¿Qué tal si un día le dijiste, Dios, ayúdame a perdonar a esta persona que me hizo daño? De alguna manera ya tienes un deseo y es como un voto y le pediste a Dios. Entonces, ahí es donde tú tienes que aplicar el apoyo de Dios en tu vida. O sea, tú puedes decirle a Dios, muéstrame el camino, y Dios te lo muestra y vas por otro camino. No, cuando Dios te dice perdona, es porque Él te va a dar la gracia para que tú lo hagas. Cuando Dios te dice, deja eso que te esté estorbando, Dios te va a dar la gracia para que tú lo hagas. Cuando Dios te dice, depende de mí y no lo haces, Él te va a dar la gracia te va a enseñar a depender de Él. El Salmo 27:7. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. ¿No dice acaso la Escritura que su misericordia es más grande que la vida? Por eso nos salvamos. Entonces, si su misericordia es más grande y tú pides por misericordia en tus debilidades, claro que Él te va a responder, porque va por delante. O sea, podríamos decir, la misericordia de Dios va delante de su juicio. Si no hubiera misericordia, nosotros no teníamos esperanza y todos iríamos al infierno. Pero no, Dios tuvo misericordia y en su tiempo mandó a su Hijo murió en la cruz por nuestros pecados y nos buscó, nos llamó, nos preparó para un momento determinado de nuestra vida recibir el Evangelio y convertirnos, apropiar su perdón, apropiar su gracia, apropiar su misericordia. Por eso es que es más grande que la vida, ¿ven? Entonces, la Escritura dice, fíjense bien, con el misericordioso serás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Aquí la primera frase es la importante a enfatizar. Con el misericordioso serás misericordioso. Entonces, si tú apropiaste la misericordia de Dios, ¿no sería lógico que fueras misericordioso con los demás? Como en la parábola esta que acabamos de ver de los dos deudores. ¿Ven ustedes? Si Dios me perdona una deuda impagable, ¿cómo no voy a perdonar yo la deuda pagable de mi prójimo? Ahora, tú puedes justificarte, decir es que no se arrepiente, por tanto no lo perdono. No, si Dios te dice que lo perdones, es para liberarte a ti. Si no, podemos ver el ejemplo de Esteban. Exactamente dijo lo mismo que Jesús cuando estaba en la cruz. Esteban siendo apedreado. Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban estaba siendo apedreado por ser fiel a Dios, por haber sido fiel a su palabra, por haber tenido el valor de confrontar a los judíos sabiendo lo que le podía esperar. Jesús no dijo, si a mí que soy el árbol verde me hacen estas cosas, ¿qué no harán con las ramas?
¿Ven ustedes? Él se los advirtió. Salmo 32. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. ¿Ves? O sea, vas con Dios y Él te sanará de todas este tipo de cosas. Por tanto, si nosotros no vivimos felices, es porque realmente estamos siendo dominados por ataduras en nuestra vida. Porque Dios te dice, clama a mí, de otro pasaje, y yo te responderé. Dice Isaías, ¿no? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí dice, clamé a ti y me sanaste. Y él dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuánto más? O sea, por eso a veces nos perdemos el tiempo en muchas cosas cuando no tenemos la mente del reino. ¿Te imaginas cómo va a ser el reino? En el reino de Dios no habrá dolor, ni llanto, ni sufrimiento. Dios estará en medio de nosotros dándonos todo. Disfrutaremos de su amor. Nosotros ya no vamos a caer en el pecado porque vamos a ser semejantes a Cristo. Eso es en lo que nosotros tenemos que aspirar ese día. Aquí en este mundo es un mundo de pecado y no vamos a dejar de sufrir por el pecado de otros y aún por nuestro mismo pecado, como David. Dios lo perdonó en su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, pero sufrió las consecuencias. Así Dios en este mundo sabe que vamos a tener consecuencias y no solo nuestras, sino de otros. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Por eso hay que tener la mentalidad en el reino. Ahora, ¿qué va a pasar en el reino? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que no han entrado en corazón de hombre. Todas estas cosas Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ves? No tenemos idea de lo que vendrá y será para siempre. Por tanto, aquí dependamos de Dios, quitémonos de las ataduras, porque Dios está por nosotros. Y como dice Romanos 8, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él dijo, y no hará al que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó con él, sino que lo entregó, no sé, perdón, al que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahí está. Nos dio a su hijo, por quien hizo el universo y todas las cosas que hay en este mundo. Sacrificó a su hijo para liberarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, en esta vida tenemos que buscar esa liberación de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, de acuerdo a las promesas de Dios. Salmo 34:17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Las angustias sin Dios nos llevan a las ataduras. Las ataduras nos llevan al pecado, nos roban la libertad, ¿sí? Por eso es que esta primera parte precisamente es ver lo que son las ataduras. Pero Dios nos oye. Cuando tú clamas a Él sinceramente y de todo corazón, Él te oye. Pero cómo vas a clamar sinceramente si no eres honesto con Él? Por eso tenemos que ir con Dios a cara descubierta. Recuerda, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Tus actitudes, lo que tú haces refleja lo que realmente eres. Por eso es que tienes que, en lugar de criticar a otros y poner tus ojos en lo que otros tienen y tú no, etcétera, tienes que verte a ti mismo a la luz de la palabra. Recuerden que la palabra es como un espejo que nos hace vernos tal como somos. Si buscamos a Dios, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevere en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
Este será bienaventurado en todo lo que hace. Un día se nos revelará todo. Ahorita Dios nos pide confiar. Por eso es tan importante clamar a Dios por la liberación y hacerlo con la mayor reverencia, ¿sí? Por eso también es importante cuando veamos que no podemos buscar ayuda espiritual. Para eso Dios puso pastores y maestros. Dios nos puede hablar a través aún de incrédulos cuando buscamos una respuesta. Pero Dios puso precisamente en la iglesia. Por eso es tan importante, si tú vas a hacer una consulta, ora para que Dios le dé la sabiduría a la persona con la que vas a hacer la consulta, para que te guíe de acuerdo al consejo de Dios. ¿Y cuál es la forma adecuada de guiar conforme al consejo de Dios? Conforme a la palabra de Dios, ¿ves tú? Por eso es que sí tenemos que buscar cuando tengamos ayuda espiritual. Como ustedes saben, yo me convertí leyendo la Biblia y me la devoré, pero había muchas dudas de esencia. Entonces yo un amigo mío me dice, es que cerca de tu casa hay un judío cristiano que enseña la Biblia. Dije, judíos, la Biblia, ahí está la verdad. Ese era el hermano de Julio. Pero estando ahí, me dijo Berta, la mamá de Julio, es que yo tengo otro hijo que también de estudios. Aquí ese día los estudios eran ahí, no me acuerdo qué día, creo que los sábados. Pero y estos son estudios, son los martes, ¿por qué no vienes? Dije, claro que voy. Y ahí fue donde conocí a Julio y a Mario y a varios de ellos. Pero, pero ya cuando se invitó a lo del discipulado, entonces yo le dije a Julio, oye Julio, me gustaría que fueras a mi casa, que vivíamos a una calle o dos, porque yo también quiero que mi esposa aprenda, pero tengo mis dos niñas chiquitas, no las podemos dejar. Sí, entonces Julio accedió. Y en la primera reunión que tuvimos, yo tenía muchas dudas doctrinales. Y entonces Julio me respondió todas con la Biblia. Y fue una de las cosas que me convenció. ¿Ven ustedes? Entonces, siempre la respuesta de la ayuda espiritual tiene que ser con los mismos principios de la palabra de Dios, no con criterios humanos. Por eso es tan importante sí buscarla, pero precisamente saber y tener el parámetro. Si tú estás constantemente viendo la Biblia, Dios te va a hablar claro. Y si no, va a usar medios como estudios de los del domingo, como estudios como este, para aclararnos muchas cosas. Por eso también hay una sesión al último de preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces, recuerden ustedes algo muy importante. Nuestro Señor Jesucristo vino con el fin de redimir al ser humano, liberarlo. Por eso el inicio de esta parte del estudio fue Juan 8:32, prácticamente 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os liberare o libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ven ustedes? Cristo nos vino a redimir. Y una vez que somos salvos, Él va a hacer un trabajo de nosotros de crecimiento espiritual, de perfección o de santificación, mejor dicho. ¿Ven ustedes? Segunda de Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, Pablo mismo, que tenía muchas tablas, era romano, en la ciudadanía más importante en aquella época. Era hebreo, era fariseo, había sido instruido por Gamaliel, una de las sectas más estrictas y más religiosas. Era celoso de la ley más que muchos de sus contemporáneos. ¿Y qué dice? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo Jesús. Entonces,
más adelante por eso dice él esto, me gozo en mis debilidades, porque esto me lleva a depender de Dios y cuando soy débil, entonces soy fuerte. La verdadera fuerza de un creyente no está en lo que él puede hacer en su propia fuerza, sino en lo que Dios puede hacer en él por medio de su Espíritu Santo. Quien nos forma como creyentes es Dios, es su Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver en este estudio que vemos los domingos de la espiral ascendente que estamos viendo. La última parte habla de las cualidades del Espíritu Santo y está muy interesante. Pero lo importante aquí es saber que quien nos forma es Dios. Eh, en 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación, justificación y redención. Ahí está precisamente el trabajo de Dios en nuestra vida. Primero nos dio sabiduría para entender nuestra condición y venir a Cristo. Una vez que nos convertimos, nos santificó porque nos santificó a través de la sangre de Cristo. Una vez que fuimos santificados, empezó a formar a Cristo en nosotros y todo este trabajo va a terminar cuando estemos en la presencia, en el momento de la redención, cuando venga el rapto de la iglesia. Y aunque hayamos muerto, recuerden, en el rapto los muertos resucitarán primero y nosotros los que estemos seremos transformados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, ¿no? Segunda de Tesalonicenses 5. Ahí está. Entonces, sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, aquí, ahorita me salté el paso de la justificación, que es cuando te conviertes. La santificación es el proceso de esta vida, donde Dios forma a Cristo en nosotros, y la redención. ¿Ven ustedes? Por eso es tan importante el congregarnos. Fíjense qué curioso. Antes de que a mí me operaran el año pasado, yo hablé con una persona de Cristo. Y pues luego ya me operaron y pasó todo esto, lo volví a ver, estando pues todavía con las secuelas de la operación, y platicamos un ratito. Y hoy, después de varios meses, me lo volví a encontrar. Y me buscó y me dijo, oye, ¿cómo sigues esto? Ya ni me acordaba yo de él. Pero cómo el hecho de que tú seas fiel a la palabra y sea el motivo de tu vida, te deja abiertas puertas, porque este señor ha buscado a Dios y todo esto. Ve a predicadores que son fieles, como Sujel Michelén, Miguel Núñez, etcétera, pero no se congrega. Y entonces, dentro de esta plática, que duró, pues, fue en dos partes, primero como 15 minutos, luego como media hora, le dije, mira, todas esas cosas están bien. Y él dice, es que no me congrego porque hay gritos y porque nada más te sacan o te van a sacar dinero, el Evangelio del Progreso, de todo eso hablamos, por eso me tardé. Pero al último le dije, es que tú estás violando un mandamiento que Dios nos da. Le dije el de Hebreos, no dejando de congregarnos, según algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. En tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces le dije, tienes que congregarte. Obvio, le dije, mira, nuestra iglesia es una iglesia de sana doctrina, etcétera. Entonces, si un día gustas ir, está bien, pero lo que tú desees, tienes que obedecer este mandamiento. Y le dije, ¿por qué? ¿Qué es lo que Dios hace en nosotros en los estudios? Nos habla a cada uno de acuerdo a lo que estamos viviendo. No importa quién sea el que hable, Dios nos habla. ¿Ven ustedes? Entonces, por eso es tan importante congregarse y por eso es tan importante tener a alguien a quien rendirle cuentas también. Si somos transparentes con Dios, podemos ser, como dijimos hace un rato, transparentes con los demás. ¿Y qué sabes tú? Si otro creyente no ya pasó por una prueba que tú estás viviendo ahorita tú y te puede ayudar.
Muchas veces Dios nos mete a pruebas para que con la consolación, lo dice un pasaje, con que somos consolados, podamos consolar también nosotros a otros. ¿Ven ustedes? Vamos a dejarle por hoy aquí y ya el próximo miércoles vemos la segunda parte de este estudio. Entonces podríamos decir que como primera parte de este estudio que podríamos titular Liberados para Vivir, es cómo resolver problemas espirituales, que es todo lo que vimos ahorita. ¿Sí? La próxima parte va a ser libertad de vivir para Cristo. Vamos a dar gracias. Padre, te queremos agradecer mucho por este tiempo. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo siempre está presente y siempre tú nos revelas cosas que tenemos que corregir, cosas en las que nos enseñas que tenemos que depender de ti. Pues Dios sigue perfeccionándonos, sigue purificándonos, sigue santificándonos para que seamos una iglesia fiel a ti, tanto en individual como creyentes, como en nuestra congregación. Sabemos, Padre, que la iglesia es la novia que tú vas a desposar. Concédenos, Padre, que en nuestra iglesia todos lleguemos a ser salvos. Sabemos que todas las iglesias tienen una mezcla de cizaña y trigo, pero Señor, concédenos esto. Te pedimos que tú atraigas a personas a nuestra iglesia que quieran vivir para ti, que estén dispuestos a dar todo por ti. Pero mientras tanto, lo más importante es que nosotros estemos dispuestos a dar todo por ti, estemos dispuestos a amar y a trabajar para la edificación, nunca para la destrucción. Guárdanos del egoísmo, guárdanos de la rebelión, Señor. Guárdanos de raíces de amargura y manténnos siempre fieles a ti. Bendice a nuestra iglesia, bendice a cada creyente en lo particular, Señor, y trabaja en él para formar a Cristo. Confirma, Señor, a todos los que son salvos y a los que no, llévalos a ti, Señor. Ábrele, ábrele los ojos para que disciernan su condición exacta y guarda a nuestros misioneros, Señor, manténnos en la sana doctrina, puros, santos, limpios y suple todas sus necesidades. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.